Bienvenidos a la Universidad del Éxito. Mi nombre es Gustavo y el día de hoy vamos a hablar con el licenciado en Artes Audiovisuales, Julio Novoa. Quédate en casa. Se dio este fenómeno, ¿no? De que una película coreana gane un Oscar, el Oscar a Mejor Película. Sí, claro. Nunca había pasado. Sí. Así que bueno, eso es un indicio de lo que está pasando ahora. Sí. Lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son de otro, ¿no? Y digo, estando en medio de toda esta pandemia y toda esta situación en la cual nos encontramos, queremos salirnos nosotros de esa posición de protagonistas y situarnos en la posición de espectador, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos una vez más al podcast de la Universidad del Éxito. Mi nombre es Gustavo y hoy me acompaña un amigo de toda la vida, Julio Novoa, junto con quien vamos a hablar de películas, de series, de televisión, de contenido web, con el objetivo de que te quedes en casa y puedas tener cada vez más información y más material para consumir, no solo para entretenerte en estos días tan difíciles, sino también para poder sacarle provecho y cultivar tu espíritu. Así que Julio, bienvenido, muchas gracias por estar. ¿Cómo estás? Gracias por la bienvenida. Faltaba más. ¿Todo muy bien? ¿Y vos? Muy bien, acá tratando de sobrevivir al Armagedón que estamos viviendo, pero se puede. Hay que encontrar la vuelta y esta es la idea de este producto, es encontrarle una vuelta al aburrimiento. Y no paranoiquear tanto y Totalmente. pensar que va a salir todo bien. Totalmente. Creo. Totalmente. No, bueno, pero es muy importante lo que vos decís porque casualmente ayer estaba consumiendo un podcast yo mismo y estaba escuchando a un científico de la Universidad de Harvard decir que para noiquearse, como vos decías recién, o estar todo el día pensando en que algo malo puede suceder, genera en el cuerpo una mala predisposición al punto tal de que te baja las defensas y eso te hace más propenso a enfermarte ante cualquier cosa, ¿no? No solamente ante esta pandemia que nos tiene a todos en nuestras casas. Yo también estuve leyendo y escuchando podcasts y artículos relacionados con toda esta situación. Y una mujer mexicana hacía una recomendación muy, muy básica. Vos decís, ¿cómo nadie hizo esa recomendación, no? Uh-huh. Que era tomar sol. O sea, necesitamos sol. El sol es vital. Totalmente, y por otro lado también que la exposición al sol lo que genera es un aumento de vitamina D en el cuerpo. Yo personalmente tomo un suplemento de vitamina D3, que es un suplemento que tomo una vez por mes, que me lo da mi farmacéutico favorito, Leo Marchillo, a quien de paso le mandamos un saludo. Y con eso estoy, en cierta forma, con el sistema inmune mucho más preparado ante cualquier situación que mi cuerpo tenga que afrontar. Pero es cierto que como el cuerpo necesita de vitamina D, tiene que exponerse al sol para poder generarla. Así que muy bueno el aporte que estamos haciendo. Me gustaría primero que nada que nos cuentes en dónde se encuentra la industria del cine y de las artes audiovisuales puntualmente, en general, ¿no? Para no encasillarnos solo en un tipo de contenido. ¿En dónde se encuentra respecto a aquel 18 de julio de 1896 en el que los hermanos Lumière hicieron esa proyección tan famosa del tren, ¿no? ¿Dónde estamos comparado con aquello en el día de hoy? Es como que cambió todo, pero a la vez no cambió nada. Claro. Porque la esencia sigue siendo la misma, digamos, estamos como lenguaje y como producto, sigue siendo exactamente igual que hace 125 años, o sea, es un material audiovisual que está generado para entretener, sea de la manera que sea, ¿no? Puede ser un entretenimiento a nivel cómico, como un entretenimiento sentimental, anímico, sensorial, por decir otro término, sigue siendo igual en ese sentido. Lo que ha cambiado, y sigue cambiando, y mañana va a ser otra vez diferente, es el lenguaje, digamos, ha cambiado, digamos, las formas. El lenguaje audiovisual es lo que se llama a la composición de los modos de la organización de la imagen y del sonido. O sea, sería cómo lo cuento, cómo lo muestro, cómo lo transmito, digamos. Y ese cómo va a cambiar en función de cómo cambian los vehículos a través de los cuales se cuenta, ¿no? Y los vehículos cambian en función de las herramientas también. Claro, el lenguaje audiovisual es un sistema que se dice de comunicación mixto, o sea,
tenés dos canales, digamos, el visual y el auditivo. Ajá. Y podríamos incluso, con esto que hablamos de los últimos 20 años, podríamos hablar también de la parte sensorial física, ¿no? Con esto del cine 4D, viste, que salió hace unos años. Pero vamos, por ejemplo, vamos al núcleo, que sería lo visual y lo auditivo. La esencia siempre fue la misma, solo cambió la forma, digamos. Cambió con respecto al momento que se fue viviendo en cada era, ¿no? Digamos. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, por ejemplo, de la incorporación del sonido, de poder registrar el sonido y de reproducirlo, como después también fue la incorporación de los colores, la incorporación también de otras calidades, digamos, de imagen, de la cadencia, claro, bueno, los efectos especiales. Otra cosa que pertenece al lenguaje también es, por ejemplo, el tipo de plano, ¿no? Claro. Y el movimiento de las cámaras. Antes las películas eran básicamente una obra de teatro filmada, o sea, la escena que te mostraba era como si vos la estuvieras viendo sentado en un teatro, digamos. Ese era el punto de vista, era el punto de vista de un espectador teatral, básicamente. Claro. Y bueno, eso fue cambiando, digamos, con personas que se animaron a hacer algo diferente, porque es agotador, digamos, verlo. No es que es agotador ir al teatro, digamos, pero si es agotador en un formato diferente, es como que es todo lo mismo. Entonces, en el afán de diferenciarse del teatro, empezaron a incorporar planos más cercanos, o posiciones de cámara diferentes, digamos, como más jugadas, y después fueron surgiendo los movimientos de cámara, digamos, lo que se llama el traveling, y otros tipos de movimiento, el paneo, por ejemplo, que sería el movimiento así, bueno, el zoom también es otra incorporación. Digamos, cuando fue cambiando también la cámara como elemento de registro y perfeccionándose, cambió el lenguaje. Siempre tiene que ver con algo, digamos. O sea, al mejorar la captación de sonido, cambió el lenguaje sonoro. Por ejemplo, antes, no sé, solo podías tener un nivel sonoro. Entonces, lo único que podían hacer era poner música. No había un solo canal. Claro, era como si fuera un solo canal. Entonces, pues, al mejorar el sistema de grabación y de edición, ¿no? Claro, se fueron incorporando distintas pistas de sonido en el afán de lograr otros efectos, ¿no? A nivel sensorial y a nivel narrativo también, porque vos podés mostrar a una persona que está hablando, nosotros ahora, y de fondo se escucha, no sé, tun, 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 y estaba pensando lo mismo, sí, claro. O eso en el cine hecho surround, claro, sí, Dolby, no sé, 7.1, qué sé yo, no sé. Sí. Bueno, envolvente, se fueron incorporando distintas cosas, claro, se fueron incorporando distintas cosas, fueron cambiando también los ángulos, los tipos de lente, digamos, y todo eso contribuyó al cambio del lenguaje. Y al día de hoy sigue pasando, o sea, no se agota nunca, porque las cámaras son cada vez más chicas, cada vez tienen más definición, más nitidez, más livianas, graban más tiempo, y eso produce cambios también a nivel narrativo. Por ejemplo, películas en las que la cámara está puesta digamos, la cámara son los ojos del espectador, por ejemplo, que sería una subjetiva. Ajá. Y vos ves toda la película desde los ojos del personaje principal. Bueno, aprovecho para decir que en la página de la Universidad del Éxito vamos a subir una lista con algunos contenidos que estuvimos hablando ahora, no todos porque no nos vamos a acordar, pero los más importantes, películas, series que también bueno, espectacular. Sí, vas a hacer una reseña, ¿no? De un tráiler y de dónde por dónde lo pueden ver. Claro, por ahí de películas de películas o de series que ayudaron a eso, digamos, películas trascendentales, que vos decís, claro, esto cambió el cine, esto cambió el lenguaje, o sea, esto aportó algo que nunca se había hecho y después se la copiaron todas las películas. No sé, por ejemplo, un caso reciente hace 25 años, ¿no? Pero es reciente. En una historia de 125, 25 es poco. Por ejemplo, el efecto, lo que se dice ahora, el efecto Matrix, por ejemplo. Ajá. Lo hizo Matrix y lo hizo todo el mundo después. Exacto. O sea, hasta el nivel de parodiarlo directamente.
la que hablamos hoy, por ejemplo, Tiburón, también es una película que produjo un cambio a nivel narrativo. Sí, que ese recurso después se repite, claro. Surgió por un accidente en realidad. Cuando Spielberg, imagínate que es una de las primeras películas de Spielberg, que es de mediados de los años 70, creo que es del 75, 76, y tenían muy poca plata para hacer la película, y habían hecho 2 o 3 tiburones. Uno que era, por ejemplo, todo completo, el tiburón completo, otro que era la parte de adelante y otro que era la parte de atrás, una cosa así. ¿Y qué pasó? Empezaron a filmar, filmaron la primera unidad, que la unidad 1, que era, por ejemplo, no sé, escenas en interiores, una cosa así, o adentro del barco, o en playas, qué sé yo, y después tenían que hacer la parte del tiburón. Entonces, cuando empiezan a hacer las primeras pruebas con el tiburón, se dan cuenta de que el tiburón se dañaba en el agua. O sea, lo habían hecho supuestamente a prueba de agua, pero no contaron con que el agua salada hace pelota todo. Entonces, claro, el tiburón fallaba, se les rompía, se les paraba, o sea, no respondía, y además parecía muy berreta el tiburón. O sea, claro, no había forma. ¿Cómo se llama? Perdón, animatronic. Un animatronic. ¿No? Claro, claro. En ese momento se usaba así, un animatronic, ¿no? Entonces, bueno, usaban el tiburón en el agua y se les hizo pelota con la sal. Entonces, en el afán de seguir rodando la película, encontraron la vuelta de que fue hacer sentir que estaba el tiburón sin mostrarlo. Entonces, la mejor idea que tuvieron fue sugerirlo a través de la banda sonora. Entonces, cada vez que aparecía ese sonido, esas clásicas notas de chun, 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 ese ruido, automáticamente vos lo asociás, te lo muestran una vez y vos ya sabés que es el tiburón. Entonces, exacto, el tiburón no aparece nada en la película. Si vos la ves, ahora escuchando esto que yo estoy contando, vos ves la película, el tiburón aparece 3, 4 veces. O sea, no lo ves nunca. Pero el tiburón está presente todo el tiempo en la película. Porque es como es un personaje atmosférico, por así decirlo. Claro. Bueno, y eso cambió el lenguaje, porque encontraron ese recurso como manera de contar, de hablar de un personaje sin mostrarlo, ¿entendés? Y después, bueno, incorporaron el tema de la subjetiva. Entonces mostraban a la cámara que se acercaba al personaje, no sé, a la chica que estaba bañándose en el mar, y solamente con hacer el movimiento así, ya está, es un tiburón. Claro. Y la mina gritaba un poco, ¡ah! Y listo, ya estaba, se la comió el tiburón. Claro, y entonces, no había ni que mostrar un cuerpo mutilado, era solamente la música, apareció el tiburón. Y eso me lleva a 2 cosas. Primero es volver al inicio de la charla, digo, y esto es una opinión personal, ¿no? La ventaja que efectivamente tiene el cine respecto al teatro, que evidentemente puede construir diferentes realidades a partir de cómo manipulan tanto el ambiente sonoro como la construcción del espacio físico, porque vos con un emplazamiento de cámara determinado podés hacer, de una misma habitación, podés hacer 10.000 habitaciones distintas con 10.000 tipos de tamaños y formas distintas, cosa que el teatro no te permitía, y con el sonido lo mismo. Vos podés manipular la realidad de una manera tal. Te quiero agregar una cosa. Igualmente, lo bueno que tiene el lenguaje audiovisual es que no es un producto exclusivo del cine. El lenguaje audiovisual se puede aplicar a un montón de medios. Por ejemplo, el teatro es audiovisual también. O sea, y los mismos efectos que vos lográs a nivel cinematográfico los podés lograr, digamos, con otros recursos, pero lograr lo mismo en una obra de teatro. Ahora hay obras de teatro, por ejemplo, que incluyen dispositivos visuales que antes era impensado que vos fueras a ver una obra de teatro y de repente se apaguen las luces, te aparezca una pantalla y te empiecen a pasar algo, como algo que está pasando fuera. Es un recurso, ¿entendés?, en el que puede contar algo que pasa fuera de la diégesis, digamos, de la lógica de la obra de teatro, y se van afuera del teatro, ¿entendés? Te cuentan algo que está pasándonos en una playa, y después eso se apaga, se levanta la pantalla y la obra sigue como si nada, y uno lo acepta. O sea, no te saca de contexto. Antes, si hubiera pasado hace 50 años atrás, era como que la gente iba a decir, ¿qué onda? Esto no es teatro, van a decir.
ha cambiado también tanto el lenguaje de las obras de teatro, lo mismo pasa en la radio, por ejemplo, fíjate que ahora hay radios, esto que estamos haciendo en definitiva es radio, aunque no parezca, el lenguaje evoluciona y está tan vivo que no hay forma, digamos, digamos, uno podría predecir, podríamos decir cómo podría llegar a funcionar, pero es impredecible. Porque algo que vos decís, no, esta no puede funcionar. O al revés, decir, uy, esto va a ser un golazo. Y después es una porquería, no funciona. Pero porque la gente cambia también, o sea, cambiamos nosotros y nos volvemos más exigentes o nos aburrimos más rápido. O en el afán de consumir y de consumir y de consumir, lo agotamos. ¿Entendés? Claro. O por ahí el contenido que te brindan no es lo suficientemente bueno para tu criterio y termina compitiendo con los 4.000 estímulos que tiene el ser humano por día, y entró un mensaje al teléfono del espectador y ya lo desconectó de la obra que estaba viendo, claro, o un llamado telefónico, o un mail, o lo que sea. Bueno, pero también cambió la forma en la que nosotros consumimos las cosas. Antes era, por ejemplo, vos querías ver, no sé, MacGyver, ponele, querías ver. Sí. Y la única manera de ver MacGyver era, no sé, en Canal 13, Canal 11, no me acuerdo qué lo pasaba, era tal día, tal hora, punto. Y si te lo perdías, tenías que ser un privilegiado que tuvieras una videograbadora, grabarlo, haberte acordado de programar la video, grabarlo, que el cassette tuviera digamos, o sea, era una lotería, era imposible. Tenías que vivirlo en ese momento. No te digo que era irrepetible, porque podían repetir capítulos, pero esa sensación y ese momento era único. En cambio ahora, podés poner pausa, podés volver para atrás, podés apagar la televisión y seguirlo viendo en la cama, en el baño, sentado en el inodoro. Es como que cambió la forma de ver, porque también cambió el medio y cambiaron los gustos. Todo cambia. Claro, pero también es un desafío para el realizador, digo, ¿no? Porque por más que todo eso cambió, nosotros como seres humanos no cambiamos y tenemos el mismo genoma que hace 2,7 millones de años, y tenemos un ancho de banda cognitivo que es finito y se agota. Entonces llega un determinado momento del día en el cual podemos estar viendo algo, pero en realidad no lo estamos procesando con la atención que probablemente merezca, ¿no? Entonces es muy, muy difícil para los realizadores generar algo de calidad y algo que además pueda triunfar por encima de toda esa competencia que hay en este siglo XXI por captar nuestra atención. Por eso de hecho, hablando de ese tema que estás tocando ahora, por ejemplo en YouTube tienen algoritmos y formas de darse cuenta por los sensores que tiene el teléfono, o por si vos tocas el mouse o el pad de la compu, digamos, de alguna manera los tipos saben que vos dejaste de prestar atención o que tu interés bajó. Entonces, la persona como realizadora puede ver esos picos, digamos, en qué momento de todo el contenido, yo hice un video que dura 10 minutos, digamos, en qué momento de todos esos picos fue el punto de mayor atención y el punto de mayor desinterés. Entonces vos decís, podés así totalmente modificar el capítulo siguiente y decir, bueno, en tal momento la gente se emboló, exacto, entonces tal tema no lo toco más, o cambio la forma de contarlo y le seguís dando oportunidad al tema, pero cambiás la forma de mostrarlo o de narrarlo, y a lo que rindió le sacás jugo hasta que la gente se agote, que eventualmente va a pasar. Hace poco leí un estudio y había leído este paper que decía que cada 40 segundos nos distraemos. Cada 40 segundos, sin importar lo que hagamos, el ser humano promedio tiende a distraerse, y es muy difícil volver a poner el foco en lo que importa, claro. Por lo cual, naturalmente, esto se ha convertido en todo un desafío para los realizadores. Es un arte, claro. Hoy yo te decía que con todo esto que vos hablabas, se me dispararon dos temas. Primero, señalar la diferencia respecto al teatro y la ventaja que tiene en la construcción del espacio y bueno, de la realidad en realidad. Que lo que yo estoy viendo respecto a algunas películas modernas sobreutilizan algunos recursos referidos a efectos especiales o a relatos demasiado sobrecargados. Y yo veo que toda la tecnología, que es muy buena y la celebro, a veces va en contra del relato y se han perdido estas cosas, estos detalles, como vos decís, ¿no? Como Spielberg en 1974, dijiste. 70 y pico, bueno, sí, 70 y pico, hizo 75, una película
con muy poca tecnología logró construir un relato muy bueno. Y hoy hay películas que con mucha tecnología construyen relatos que la verdad que son malísimos. Entonces, ¿hasta qué punto la tecnología no termina también aburguesando al realizador, al punto de que lo lleva a confiar en que la tecnología va a sostener la calidad de una película, cuando en realidad puede ir hasta en contra? ¿Me explico? Sí, de hecho, vos sabés que se ha dado un fenómeno, me hiciste pensar en esa situación, ¿no? Si vos te pones a pensar en los últimos 20 años, o 25 años, te pones a pensar, decís, haces un top 10 de películas, no se te ocurre ninguna. O sea, no hay ninguna película, o No, hay a mí muy sí. pocas películas, pero hay muy pocas películas Caballero de la Noche. No sé si de hace 10 años, pero sí, bueno, pero vos decís, es un peliculón. sí, sí. Es de 2008. Pero yo digo, seguimos hablando de películas de hace 50, 70, 100, 120 años y no hablamos de las películas que están ahora porque es como que se agotan muy rápido. Es como que Sí, puedes decir, no sé, decís Avengers, por sí, ejemplo, sí, sí. ¿no? Para decir una película. Endgame, Pero, claro. o sea, no tiene nada de diferente Avengers a las otras 25 películas del universo de Marvel. Son todas iguales. O sea, la estructura es siempre la misma. Y es muy difícil encontrarle algo distinto. Lo único que tiene es que es un ensamble de todos los personajes, nada más, pero no te marca la película esa como te marca, por Iron Man ejemplo. 1, por ejemplo, para mí, de Claro, esa bueno, saga. pero porque fue la que disparó el universo ese. Exacto, claro. Es Por mucho eso más mismo, es memorable trascendental esa por para mí. eso. Claro. O, por ejemplo, lo que hablábamos hoy de El Caballero de la Noche. O sea, es Ajá. la película que revivió el género, justamente. O sea, es más o menos de la época de Iron Man, Sí, es verdad. pero, Sí. pero fue una de las primeras películas de superhéroes. El Caballero de la Noche fue por ejemplo, estuvo nominada al Oscar, digamos, Heath Ledger se ganó el Oscar póstumo y Sí. tuvo otras nominaciones, pero fue la primera película sobre superhéroes que trascendió la pochoclerés, digamos. Claro, lo Me rejerarquizó, por acabo de decirlo de una inventar. manera. Claro, Sí, porque acá inventó ponele. una palabra. Sí, pero claro. Iron Man está buenísima, pero no se ganaría un Oscar ni de casualidad, digamos, porque es otro tipo de cine, digamos. Es de superhéroes, pero de entretenimiento. Pero la otra es como que se cuenta de otra manera. Como por ejemplo, no sé, ves una película, por ejemplo, Joker. O sea, Sí, la que salió hace poco. sí, sí, Y es una película, y es una con Phoenix. película, claro, la película esta de Joker, es una Sí, sí. película que no parece actual. Eso es lo loco. O sea, más allá de que está contada, ambientada en los años, en principio de los 80, tiene una estética y una manera de contar que no parece actual, parece de hace 40 años atrás. ¿Entendés? Entonces, para la película, ¿por qué pegó? Porque usó una manera de contar que no se usaba hace mucho, digamos. Eh, Claro. tiene que ver, por eso digo, para mí, Una seguimos usando. contraposición sería Escuadrón Suicida, por ejemplo. Claro, bueno, y le fue re mal, digamos, a la Claro, porque película. es una historia parecida contada de la misma manera en la que todas las demás películas lo cuentan. Claro, no aporta nada. En cambio, Joker, si bien está copiando básicamente otras películas de hace 40 años, le dio como una vuelta de tuerca y por eso metió 1.000 millones de recaudación. O sea, Claro, como una vuelta un a los tanque. clásicos. Julio, pero yo te pregunto, ¿qué estás viendo vos ahora? ¿De series, películas? ¿Qué podés recomendar? Digo, en el marco, naturalmente, de la emergencia y del aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Uno tiende a ver y a consumir contenido. Y me imagino que vos, desde luego, estás viendo alguna película, alguna serie, y quería saber qué estás viendo en medio de todo esto del COVID. Claro, ahora estoy mirando, como te contaba, estoy mirando películas relacionadas con, con el encierro, particularmente. Justo, estamos Ah, sí, encerrados y miramos películas sobre encierro. bien. Eh, sí, yo creo que es un género súper interesante. Ujú. La premisa es súper simple, ¿no? Digamos, es un personaje o varios personajes que están confinados a un espacio, ya sea físico o emocional, de encierro, en un lugar, digamos, en una habitación, por ejemplo, o en un vehículo, o en una isla, por ejemplo, pero en definitiva no te podés ir, no hay forma de Claro. irse. Eh, y a pesar de que la premisa es re simple, porque
A más B igual a C. Hay 1000 maneras de contarlas gracias a esto que decíamos hoy, ¿no? De la evolución y la mutación permanente del lenguaje, ¿no? Y de la forma de comunicar. Entonces, por ejemplo, no sé, hace poco vi una película que se llama El Incidente. Está en Netflix, te la recomiendo para que la veas. Una película como si fuera de ciencia ficción, pero contada en la actualidad, digamos. No es que, digamos, no está hecha, no es futurística, digamos. Entonces por ejemplo, la historia es re simple también. Son dos chicos y un policía que las agarra como en una situación donde ellos confiesan un delito. El policía estaba de encubierto, una cosa así. Entonces los empieza a perseguir, ellos se logran escapar, los empieza a perseguir por un edificio, empiezan a bajar las escaleras, ¿no? Y no hay salida. No hay forma de salir de esas escaleras. O sea, están los tres, es como un loop, sería. Es como un loop, porque vos subís por las escaleras y de repente apareces por abajo, y si bajás, y bajás, de repente apareces por arriba y te volvés a encontrar con... El policía hace ese recorrido y se encuentra siempre con los pibes. Y todas las puertas no tienen picaporte, o sea, no hay forma de salir. Entonces se quedan ahí con el policía y conviven 30 años adentro de ese lugar. Paralelamente a eso se cuenta la historia de una familia ensamblada, o sea, de una mujer que tiene 2 hijos y está en pareja con otro tipo nuevo, y que van a llevarle en una camionetita por una ruta, van a ir a la casa del padre de los chicos a dejarle a los nenes, y ellos la pareja esta nueva se va a ir de vacaciones. Hay una nena chiquitita que es asmática y tiene como un episodio de asma, y el tipo que está como en esa posición de tener que agradarle a los hijos y a la mina, como parte de la conquista, ¿no? Como conquistando a los hijos y a la mujer, la quiere ayudar a la nena y le rompe el cosito del spray, se lo rompe a la nena, entonces la nena se queda sin medicación. La nena entra en shock, se desesperan, se suben de vuelta a la camioneta, porque estaban abajo de la camioneta en ese momento, se suben a la camioneta, arrancan con la camioneta, empiezan a andar, y siempre vuelven al mismo lugar. O sea, es como una carretera infinita. O sea, en un momento frenan en la estación de servicio, siguen, y cuando te quieres dar cuenta, vuelven a la estación de servicio. Y le pasa lo mismo, se quedan encerrados en ese loop durante 30 años, y bueno, no te voy a contar, pero en algún punto las historias se conectan. Las historias se conectan en un punto, las dos porque esto se va contando alternadamente. Pero bueno, en definitiva están encerrados en eso, en un loop temporal, digamos. El espacio es amplio, pueden ir a un montón de lugares, pero nunca pueden salir de ese contexto. O sea, solo son ellos, no hay más personajes que ellos. Muy Christopher Nolan, ya que lo nombrábamos, es muy claro. Christopher Nolan, así como muy onírica, ciencia ficción. Y tiene algo de Babel también, ¿no? Sí, puede ser. ¿Cómo la contás? Sí. Digo que hay varias realidades simultáneas. Pero bueno, tenés que mirarla, porque no importa que te la cuente. Lo interesante es la experiencia, digamos, es como ver Titanic. Ajá. Vos sabés que el barco se va a hundir, pero lo interesante es ver la película. Digamos. Claro. ¿Qué pasa en el medio, no? Después estuve viendo... Hoy dijiste de estar en la playa. ¿Te referías al náufrago, a Lost? ¿A qué te referías? Dijiste también, sí. Situaciones de encierro claro, en ambientes grandes. Sí. Claro. Sí, que son... En realidad también por ahí podríamos decir que hay distintos tipos de encierro, digamos, encierros voluntarios, encierros involuntarios. O la cabina telefónica con Colin Farrell, que está Kevin Spacey, que es el claro, bueno, ahí claro, porque ahí es como un encierro extorsivo, como que el tipo le dice, salís de esa cabina, mato a tal, y el tipo como que se caga de risa y como le dice, me estás haciendo una joda, y agarra y le pega un tiro. Mata a alguien adelante de él, como él. Y le hace llamar personas también, pero bueno, igual a lo que iba era a lo físico, no quiero entrar en la trama de la película. Pero claro, sí hay forzados o... bueno, el juego del miedo, por ejemplo, claro. El juego del miedo también son películas si bien hay escenas afuera, la trama principal es esa, digamos, es encerrar a alguien para castigarlo o enseñarle una lección, por ejemplo. Un poco perversa, pero entiendo, como decís, dentro del género del terror hay muchas películas en donde el personaje lo que tiene que hacer es salir, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro. Terror en Chernobyl, Silent Hill, no sé, digo, esas películas también aplicarían. Por ejemplo, mira, hablando de cuestiones temporales y de loops, El Día de la Marmota, por ejemplo, también, digamos, es una película sobre encierro, en definitiva. Es un tipo que queda encerrado en un día.
en ese loop continuo, digamos, estuvo educando en ese loop. Bueno, Y eso es bueno, lo que después nos hay otras películas, por hacer. ejemplo, a la habitación del pánico, no sé, o esta que salió ahora, la de Netflix, que se está hablando mucho, que es la de El Hoyo, Ujú, que es la de un tipo que está encerrado en una cárcel que funciona como una especie de edificio ujú, con distintos niveles. ujú. eh, Que es una crítica y bueno, social también, ¿no? Cómo funciona, cómo están los sí, es estratos una crítica, que forman sí, las comunidades. exactamente. ¿Cómo Decime, está ahora el ranking de Netflix, verdad? Y esto sí, de que, por ejemplo, Guerra Mundial Z, siendo una película apocalíptica y demás, sí. ahora de repente está de nuevo Contagio rankeando. De también. hecho, Bueno, hay otras películas también. Hay Contagio otra, no la vi Contagio en sí, Netflix, pero sí Contagio la está. serie que se llama Pandemia, sí está. No, no, hay otra que se llama Virus, creo que Sí, se llama. sí, es coreana esa. Y bueno, y es de hace como 5 o 6 años, ¿eh? No, No pero, sé si más vieja claro, esa pero película. sí, cuando empezó a cobrar fuerza en los medios de comunicación de Argentina, particularmente en este caso, Sí. Epidemia con Hay otra Dustin más. Hoffman Claro, Epidemia, y que esa es Morgan de los Freeman. 90. Sí, 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 esa es de como 95, 96, sí. sí, esa Pero también bueno, estuvo tiene que ver rankeada. con. Sí, bueno, tiene que ver con lo que hablábamos hoy, digamos, de lo monotemático que estamos, digamos, como que hablamos todo el tiempo de lo mismo y consumimos todo el tiempo lo mismo y nos hablan todo el tiempo lo mismo. No, y Eh, vos sabés, creo que tiene que ver con algo más también que, de hecho, me das pie para meter una frase que había leído hoy, que es de Pedro Ruiz, que era un actor, es un actor español, que fue sí. ganador de varios premios como Pedro por su casa en 1985, y la frase es, lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son de otro. ¿No? Y digo, Claro. estando en medio de toda esta pandemia, toda esta situación en la cual nos encontramos, queremos salirnos nosotros de esa posición de protagonistas y Ujú. situarnos en la posición de espectador, ¿no? Esto es un análisis mío y vos después me No, pero corregirás, además pero digo, ver cómo un problema lo atraviesa otro. esta situación que estamos viendo ahora parece una película. Digo, Ujú. toda la situación esta. Parece una Hasta película, es como supera que, la ficción, de hecho, en muchas cosas. sí, obvio, ni hablar, pero es como que no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cuál es el final. Ujú. Y hay como, creo que también hay como mucho morbo, ¿no? De esto de a ver cuánta gente se muere hoy. Viste, como que estamos permanentemente mirando el noticiero, viendo cuánta gente se murió, cuánta gente se enfermó, cuánta gente se curó. Digamos, como que querés que se termine, pero a la vez no querés que se termine. Es raro, viste, como que este ambiente de cuarentenesco es una experiencia tan nueva, por lo menos para nosotros. Hay otros países que por ahí sufriendo guerras y situaciones conflictivas similares, han estado en confinamientos, ¿no? Pero para nosotros es algo tan nuevo que no sabemos cómo experimentarlo, digamos, como que le tenemos que encontrar la vuelta y de alguna manera porque no sabemos qué va a pasar ni cómo se va a desarrollar la trama esta, digamos. Sí, y lo paradójico para los ¿Dónde países, está el punto de giro? ¿Dónde está el plot point de la historia? claro, totalmente, ¿no? Y lo loco es que, contrario a lo que Hollywood nos ha contado toda la vida, de que Estados Unidos resuelve los problemas de la humanidad Sí, en un parpadeo, ahora está estamos al viendo revés, claro. que es uno de los países que ha hecho de las peores gestiones frente a esta crisis. Ujú. Y por otro lado, los países, en nuestro caso, los países de Latinoamérica, no han afrontado este tipo de crisis Sí. eh, tan ligadas a lo biológico. Por ejemplo, esto puede ser más normal para países de Oriente que han tenido Sí, algún sí, tipo de sí. epidemias, que O de naturalmente Europa del Este, por ejemplo. claro, pero por cuestiones ligadas también a la densidad demográfica tienden a tener Sí, otro tipo de propagación, los virus y demás, pero que nosotros subestimamos la globalización y pensábamos que no iba a llegar nunca a Latinoamérica algo así, y esto es opinión mía, y ahora de repente estamos en un país del mundo y quienes Hollywood nos dijo que no iba a salvar, está lejos de poder salvarnos. Y que la ujú, única solución no es un superhéroe del mundo del cine, sino que es quedarte en tu casa y la solución la tenés vos en tus manos. Y tener la sí. solución en tus manos está bueno, pero también como diría, y ya parafraseo otra película que es de Sí, la primera saga de Spider-Man, Spider. seguro. Sí, totalmente. Un gran poder conlleva La una gran primera. responsabilidad. Y vos Sí, tenés sí, el poder, tenés, como dirían, ¿no? La vacuna, la única vacuna que hay hoy es que te quedes en tu casa. Bueno, la sí. vacuna la tenés vos, pero te tenés que quedar en tu casa y la responsabilidad es tuya. Y eso está buenísimo, pero también es, en términos psicológicos, toda una carga sobre nosotros, ¿no? Lo único que hacemos es comer y mirar la tele, mirar series o escribir o escuchar música, pero
Como que estamos tan presos de la vorágine cotidiana que no sabemos cómo vivir la vida de esta manera nueva, ¿no? Sí, es una Entonces, locura. claro, entonces al vivir tan estimulados, a de repente estar así, como hechos tipo un flan en tu casa, y no sabes qué corno hacer ya. O sea, yo no sé cuántas veces más voy a cortar el pasto en mi casa. Nunca lo corté así, parece una cancha de golf. Como que ya no te ya tu casa misma no te sorprende como en otros contextos. Claro. Eh, No, y entonces, además que esto para mí te ese fuerza a es el hacer. problema, la desesperación que a uno le agarra de eso, en una casa, en una familia, todo el mundo quiere hacer los mandados. Ahora, antes no quería hacerlos nadie, ahora todo el mundo quiere hacer un mandado Claro, con tal de salir. eso es lo que te iba a decir. Y es muy Ujú. propio de la naturaleza humana, ¿no? De que deseamos lo que no podemos tener. Y ahora de repente Exacto. todos queremos caminar y queremos salir a hacer mandados, como vos Y decís, hacer y queremos una gimnasia. vida normal. Y después cuando tenemos esa libertad de hacerlo, nos quedamos en nuestras casas viendo películas o pasando el Exacto. tiempo en el sillón. Y Ujú. ahora que lo tenemos que hacer nos duele. Y es como si Claro. tuviéramos que comer, o sea, a mí me encanta el dulce de leche, por ejemplo, pero no me quiero comer 2 kilos de dulce de leche por día, ¿no? Ujú. Y es un poco eso, te Bueno, mándamelo termina. si querés. Si no te lo querés Bueno, te lo comer mando, vos, sí, mándamelo sí. que yo no tengo problema. Así que bueno, sí, son momentos difíciles que va a ser. Y en Che, ese sentido, contame, sí. hablando de este tema, ¿no? De encontrarle actividades al ocio. Ujú. De encontrarle actividades productivas al ocio, porque actividades tenemos un montón. Sí, sí, Contame, estuviste escribiendo, ¿no? Unos artículos que sí, sí, hiciste hace un tiempo, pero que los reformaste un poco y los ayornaste exacto. Sí. a otro formato, digamos, más auditivo. Sí, bueno, estoy con mucho trabajo igual, a pesar del distanciamiento social, estoy con mucho trabajo, teletrabajando todo el tiempo en línea Ujú. con mis jefes y demás, y haciendo muchas cosas, colaborando en todo lo que esté humildemente me alcance, pero aprovecho también esta flexibilidad horaria que tengo para, durante las tardes, por ejemplo, ponerme a hacer cosas que tenía postergadas, como escribir un libro que estoy retomando, o pasar Ujú. a audio, como vos señalabas recién, artículos viejos del blog de la Universidad del Éxito, la semana Ujú. pasada. Ujú. Sí, 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 el de Obama es de un trabajo mío de la universidad, de la maestría en marketing político. Pero sí, lo ayorné y lo pasé a un capítulo de podcast, también enmarcando y actualizando en dónde se encuentran hoy los Obama, por ejemplo. Y estuve escribiendo un artículo sobre David Beckham y las claves del éxito en la carrera de David Beckham, que dispararon un próximo capítulo de podcast, que de hecho voy a hacerle una entrevista al fundador de la Barra Brava, por así decirlo, del Ujú. Inter Miami Football Club, que es el club de David Beckham en Miami, en la Major League Soccer. Voy a hablar Bien. con Ed Serrano, que es el fundador de la Legión del Sur. Así como estoy hablando con vos ahora, voy a hablar con él y nos va a contar cómo fue toda la experiencia detrás de la creación de este club y todo lo que ha Bien. atravesado la comunidad desde que se perdió el Miami Fusion, que es el club que tuvo Miami en la La franquicia. franquicia que tenía ahí, claro. Claro, y todos estos años que pasaron sin un club propio en Miami y todo lo que hubo detrás de ese trabajo para que hoy, de la mano de David Beckham, Miami vuelva a tener un club de fútbol. Así que estoy aprovechando para escribir, estoy aprovechando para leer, estoy leyendo ficción, cosa que pocas veces hago, estoy leyendo unas novelas de Arturo Pérez Reverte y estoy leyendo unos libros que justo 2 días antes del aislamiento obligatorio había comprado y bueno, lo estoy devorando. Y mientras tanto también voy Ujú. mechando con algo de ficción, que estoy viendo en Netflix una serie que se llama Vivir sin permiso, española, muy Sí. buena, y documentales. Estoy viendo también, a partir de que le di una oportunidad a algo que nunca había, no sé por qué, nunca había visto, que es Star Wars. Estuve consumiendo la saga estos días y me vi 4 películas de la saga. Y a partir de eso me di cuenta de que hay eh, una oportunidad para desarrollar más material para la universidad. Y Sí. empecé eh, a construir en torno a la película toda una estructura creativa mía, propia mía, de cuando yo me pongo a trabajar en algo, y empecé a consumir artículos de blog y estudios científicos y estudios sobre la tecnología ligada a Star Wars y sobre cómo George Lucas modificó la industria del cine y cómo creó una industria a través del merchandising y demás. Así que me vi también un documental que se llama eh, El legado revelado de Star Wars y otra serie de documentales que también estuve viendo. Por ejemplo, volví a ver Una extraña roca con Will Smith,
como host. Es una serie muy linda que está en Netflix sobre lo importante y lo que hace particular y único a nuestro planeta Tierra y la delgada línea que hay entre la vida y la muerte para todos nosotros, no solo la humanidad, sino todas las especies en el planeta. Un mundo que estoy empezando a investigar y que realmente no era del cual yo no era fanático, es el del automovilismo. Estoy viendo un documental que se llama, una serie documental que se llama Fórmula 1 Drive to Survive, que está en Netflix también, porque me parece fascinante la excelencia con la cual trabajan, ¿no?, los equipos, las escuderías de Fórmula 1 y cómo están al borde siempre de perder o ganar una carrera por una basurita en el motor o por una... Es trabajo de cirujano, casi. Tal cual, sí, pero me gusta la metáfora del Fórmula 1 porque es el tipo de excelencia con el cual a mí me gusta o intento por lo menos moverme en la vida, ¿no?, de trabajar a un alto nivel de rendimiento. Y lo que más me fascina o el motivo por el cual lo estoy viendo también es porque, y esto en gran medida tiene mucho que ver mi actual mentor, que es el mentor de muchos más, que es Robin Sharma, que es un grande de esta industria del coaching y el liderazgo, que me ha dado la inmensa oportunidad de formar parte de su grupo de mentoreo. Y Robin Sharma habla de los ciclos gemelos de la performance de elite. Y dice que uno tiene que rendir al máximo, pero también tiene que saber descansar al máximo, ¿no?, para poder reponerse y tener un rendimiento creativo mucho mayor. Mi gran problema, históricamente, ha sido que no sé... de ser una máquina, en definitiva. Exacto, yo nunca supe... Entonces me dije, tengo que aprender a parar en boxes, y para aprender a hacerlo quiero ver cómo lo hacen los más grandes de la industria que realmente para en boxes, que es la del automovilismo. Y por eso lo estoy viendo, y la verdad que encuentro en todo esto algo sumamente fascinante, y se me han disparado un montón de cosas más. En el próximo programa podríamos hablar un poco también de cómo desde lo cinematográfico cambió la forma de contarse los documentales. Antes, viste, cuando yo qué sé yo cuando era chico me decían, vamos a ver un documental, y no, prefiero pegarme un cuetazo. Es como que era aburrido el documental. Y ahora, sin embargo, no sé, me encuentro viendo, como te pasa esto con la serie esta de la F1, viendo series documentales que tienen por ahí 20 capítulos o 5 temporadas y las devoro como si fuera una serie de ficción. Sí. Y por eso cambió la forma de contarlo y se volvió atractivo para otra gente que antes, como yo, por ejemplo, no nos interesaba. Digamos. Era como ver un documental, era, no sé, era aburrimiento de entrada. Y ahora, sin embargo, se volvió un género que hay gente que lo mira, o sea, chicos jóvenes y chicas, que antes no te imaginabas consumiendo ese producto. Y ahora, sin embargo, los miran, digamos. Y temáticas que vos decís, ¿qué hago viendo un documental sobre, no sé, la reproducción de la babosa? Pero lo cuentan de tal manera que se vuelve atractivo y serializable, digamos, o sea, de que se puede consumir como una serie y te enganchas y lo ves. Policiales o industriales o científicos, por ejemplo, también. Pero bueno, estaría bueno que hablemos de eso, digamos, de cómo cambió la forma de contar, tanto que cosas que antes no eran atractivas, ahora sí lo son. Sí. Tenemos para hablar un rato largo de eso. Digamos, sí, me encanta, y además que tiene que ver con el espíritu también del proyecto de la Universidad del Éxito, ¿no?, que es aprender de los mejores, ¿no?, y aprender cuál ha sido su camino para llegar a una determinada serie de cosas. Y en los documentales uno ve mucho de eso, documentales sobre celebridades, sobre grandes artistas, sobre íconos del arte, de la ciencia. Sobre movimientos, por ejemplo, sobre movimientos artísticos. Sí, claro. Puntualmente, por ejemplo. Políticos también. Político un montón, claro, sí, y son buenísimas. Pero volviendo a los empresarios, y un empresario del cual obviamente se está hablando mucho en estos días, que es el empresario que en una charla TED había dicho que esto podía llegar a pasar, que el gran desafío de la humanidad iba a ser un virus, es Bill Gates. Y Netflix tiene una serie documental muy buena sobre Bill Gates, que es Bill Gates bajo la lupa, o dentro del cerebro de Bill, que es en inglés. Y está buenísimo verlo porque te permite conocer por qué Bill Gates llegó a decir en esa charla TED, aunque no habla de eso en el documental, pero digo, cuando vos ves el documental, decís, entendiendo cómo vive esta persona y cuál es su metodología de trabajo y cuáles son sus hábitos, naturalmente iba a terminar
vaticinando todo esto, porque fíjate lo que lee Bill Gates y lo que hace y la hora que se acuesta. ¿Me entendés? Digo, cuando vos empezás a Claro. deconstruir al genio o a la celebridad o a la persona exitosa o lo que fuera, empezás a reconocer los patrones que lo llevaron a él a tomar una decisión o a conseguir un negocio o a cerrar un caso o lo que fuera. Y eso es lo bueno que tienen también los documentales en este tiempo de cuarentena, en el cual uno tiene que no solamente aprovechar para conocerse a sí mismo y aprovechar este periodo para tener una introspección y reflexionar, sino también para cultivarse en función de lo que quiera lograr. Digo, no tener solamente que la cuarentena no sea que sea pasiva desde lo físico, no quiere decir que uno tenga que estar quieto desde lo emocional y desde lo Que haya espiritual. una actividad, que sea activa neurológicamente, digamos, Totalmente. cognitivamente. Digamos. Sí, no, y también espiritualmente, aprovechar para meditar, para reflexionar, o como vos decías, Claro. ver documentales de cosas que uno ni se le ocurriría ver, y no subestimarlo, porque por ahí eso puede darte una horizontalidad y un ancho de un espectro tan ancho de Ancho de pensamiento. banda, claro, ancho de banda, Claro, como es. sí, claro, Internet. pero eso es como diría Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que tenía una frase que me gusta mucho, que es: ningún libro es lo suficientemente malo como para no tener nada bueno. Bueno, yo Claro. creo lo mismo en los documentales. Capaz que un documental que vos no le dabas 2 mangos, de repente te Sí, termina disparando una idea que se puede extrapolar a tu industria o a tu negocio o a tu sí. proyecto de una manera que no habías pensado. Y eso puede Bueno, ser el factor diferencial. pasa lo mismo con el cine. Pero bueno, hay un montón de casos así. En distintos lenguajes, ¿no? Digamos, ya sea literario o audiovisual o lo que sea. Entretenimiento Otra para cosa que información. podríamos hablar, que me parece que estaría buena hablando Ujú, de la industria, sería los nuevos polos, justamente los nuevos polos industriales ujú, en cuanto a lo audiovisual, ¿no? Digamos que antes vos hablabas de cine y hablabas de Estados Unidos. No había ujú. otra industria que no fuera Hollywood. Y Claro. sin embargo ahora hay industrias por todos lados, digamos, tenés, no sé, desde el nuevo cine español hasta Bollywood, Sí, o sí. tenés O el cine de cine, Nigeria, que es el que más produce en el año. Creo que claro, es 800 películas por no es, año, una cosa así, no sé. no es muy bueno, pero bueno, pero eso no deja de ser una industria y no deja de facturar, digo, en ese Sí, sí. contexto. Pero por ejemplo también el cine hongkonés o el cine latinoamericano o el cine francés, digamos, como diferentes industrias Sí. más chicas obviamente, por Ajá. ahí, en cuanto a lo económico, pero que son una usina de creatividad y de generadores de contenidos que los mismos yanquis terminan comprando o robándose o inspirándose para hacer algo. Ujú. Y bueno, de hecho, se dio este fenómeno, ¿no? De que una película coreana gane un Oscar, el Oscar a mejor Ujú. película, ¿no? Sí, sí, claro. Nunca había pasado. Sí. Ujú. Así que bueno, eso es un, digamos, es un indicio de lo que está pasando ahora, digamos. Yo naturalmente lo termino llevando, muchas cosas las termino llevando a la política, que es una de mis grandes pasiones de mi profesión. Pero estoy pensando cómo el cine también ayuda a reconfigurar el tablero del orden mundial, ¿no? Cómo en función de la industria del cine se van contando diferentes realidades de lo que cada país quiere posicionar o no como su propio relato ante el mundo, ¿no? Y la influencia que genera el cine en términos geopolíticos. Así que sí, me parece súper interesante, no solo desde el término industrial y productivo, de lo que generan desde el empleo, desde cómo cuentan o narran sus historias, sino también eso cómo se ve eh, hacia el mundo, ¿no? ¿Qué quieren contar? Claro. ¿Por qué Argentina cuenta las historias que cuenta? ¿O qué impresión genera Argentina en el mundo a Ujú. través del cine que genera? ¿O qué genera Estados Unidos y cómo domina una industria para querer también mostrarse como eh, eh, potencia en todo? ¿O cómo Ujú. está ascendiendo el cine chino? ¿No? Me parece que es muy interesante lo Sí. que estás tocando y enhorabuena que lo Sí, propongas. bueno, y hablando de eso, yo digo, como para ir cerrando, ¿no? Podríamos también, basándonos en esta propuesta nuestra, abrir un poco el juego a la gente que está escuchando o mirando esto, o las Sí, dos cosas al mismo tiempo, en este ajá, caso. Abrir el juego y que la gente proponga temas o haga preguntas al respecto de lo que hablamos ahora o plantee preguntas en base a lo que vamos a hablar en futuras presentaciones, digamos. me No sé qué parece te parece. espectacular.
Me parece espectacular. Así que, Julio, mil gracias por tu tiempo. Fue un placer, un lujo bárbaro. Y para cerrar me gustaría aprovechar una frase de una de mis películas favoritas, que es Ciudadano Kane, de 1941. Y la frase es: solo hay una persona que puede decidir lo que voy a hacer, y soy yo mismo. Esa era la frase de Charles Kane, y me parece que es una buena reflexión para aprovechar esta cuarentena, para que cada uno de nosotros saque el mayor brillo posible, para que potenciemos nuestras fortalezas y saquemos algo bueno de todo esto, y que nadie ni nada nos diga quién ni cómo tenemos que ser. Así que estoy seguro esto que que estamos haciendo va a lograr lo que parte quiera. de eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Desearles a todos una sana cuarentena, que se queden en sus casas, que sin importar el lugar del mundo en donde nos estén viendo o escuchando, que respeten las decisiones que hayan tomado las autoridades de sus respectivos gobiernos, que cuiden a su familia, que se cuiden a sí mismos, que sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que se queden en casa. Así que, Julio, quédate en casa y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Adiós. Gracias por escuchar el podcast de la Universidad del Éxito. Esperamos que este capítulo te haya gustado, y si buscas más información visita www.nuevauniversidaddelexito.com.